Voz Semilla, Polifonía de Saberes. Una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hola, bienvenidos. En este episodio seguimos conversando con la poeta Ñusabi Celerina Sánchez, quien nos comparte acerca de cómo comenzó a escribir, por qué hacerlo en su lengua materna, el tunzabi, y sobre la oralidad como elemento central de su poética. Esperamos que lo disfruten. Cuando yo conocí la poesía que le llaman, ¿no? En general, pues obviamente lo primero que descubres es en el español, ¿no? Porque nuestra lengua, o sea, si te estoy diciendo que nadie escribía, ¿no? Y mucho menos plantearte que hubiera poesía en la lengua, ¿no? Entonces, de hecho, luego recibí muchas críticas sobre eso, o sea, cómo me atreví a escribir la lengua, pues que acaso yo quería que nos siguieran discriminando, que acaso yo quería que nos siguieran maltratando. Además, los pueblos indígenas no tenían esa forma de poesía, ¿no? Los pueblos indígenas no tienen categoría de poesía, ¿no? Eso era como ridículo. Pero aún a pesar de eso, me aferré porque yo tuve un gran descubrimiento en la poesía, ¿no? Que me permitió también vivir mi propio proceso de catarsis, como reencontrarme con mi lengua, mi cultura y saber quién era yo, ¿no? Al descubrir que yo no era una persona pobre, que no pertenecía a la nación pobre, sino yo pertenecía a una nación que se llama Nación de la Lluvia y que yo estaba hablando la lengua de la lluvia y que tenía una historia de 8,000 años, ¿no? Entonces, como que viene a cambiar todo este proceso aunado a que bueno, cuestionarme si me leían o no me leían, sino en ese momento pasó a ser también como la difusión, ¿no? De la lengua tuñusabi de mi región, de San Juan Mixtepec, decir, bueno, a lo mejor no estoy escribiendo exactamente bien, pero quiero que sepan que sí se puede hacer, ¿no? Y que esta historia que nos irrumpieron para poder escribir nuestra lengua no es nuestra culpa, ¿no? Sino es un proceso histórico donde aplastaron nuestro pueblo y que ahora necesitamos retomar esa parte y entender que sí podemos hacer poesía y sí podemos hacer todo lo que querramos desde la lengua, cuando siempre nos estaban diciendo que pues era un dialecto, que no se escribía, que era pobre, pues. Yo tutsi iniyu rindavi ininivi inu titsi rikuncha tusaso randata shandu nyesna anayeyu ra tundo oyo sai kokini ra basanti intivi iniyu basu sainga yuyo tsi iniyu nyandata ya sotsani nu iniyu nuyu utsikwa ri unkandi ni kanchi nana na ani chinjeni yu rikweku tsiiyu yivi ndati iniyu rikwekunya ndakiayu rasa stakoiko nuñu'uyo satono chivi ña tu nutsikua saso. Bueno, cuando yo empecé a aprender el español, que fue cuando me metieron a la primaria, que fue como a los 9 años, en mi región, o al menos en las regiones, en las provincias, no sé si en las ciudades se ve eso, porque yo no viví el proceso en la ciudad, sino yo lo viví en mi pueblo, para un poquito hablar de la nacionalización o lo nacional, la identidad nacionalista, obviamente te lo dan por medio de los símbolos, ¿no? Del símbolo patrio, la bandera, el himno nacional, honores a la bandera, pero dentro de todo esto, las fiestas de aniversarios importantes en la construcción de la nación país, siempre se hacían festivales, ¿no? Y los lunes, honores a la bandera y todo eso. Obviamente ahí entraba la poesía.
Y a mí me gustó mucho eso, esa forma de hablar, porque para mí yo lo entendía como una forma muy exquisita de hablar, ¿no? Entonces yo decía, qué bonito. Imagínate, yo entré a los 9 años a la primaria, no sabía ni una palabra en español, ¿no? Como a los 13, 14 yo estaba fascinada por la poesía. Yo decía, yo quiero ser un poeta, digo, sin saber qué implicaba ser poeta, pero yo apenitas entendía el español, yo ya quería ser poeta, ¿no? Claro, después me enfrenté que era muy difícil. Entonces, como yo no sabía mucho español, ya y esto que es de bote, ¿no? Ya. Más tarde, pues, la vida me fue llevando, ¿no? Y me siguió gustando esa parte de la poesía. Me quedé con eso poquito que yo aprendí, que fue en la primaria, porque en la secundaria ya lo estudié en la ciudad, y en la ciudad nadie te habla de poesía, ¿no? Sí ves el español y la categoría de español, en este caso, es aprenderte la lengua y hacer oraciones y leer sobre el miocid y sobre, ¿no? Historia, ¿no? Y las reglas gramaticales y las bla, 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 pero ya no era como esa fase tan bonita que yo viví, o al menos me lo imagino y así me quedo imaginándolo, porque no quiero perder eso, ¿no? Esa parte que yo conocí de la poesía bonita para mí. Y entonces plantearme ser poeta era desde chiquita, pero la vida me llevó a otros caminos, ¿no? Después, cuando ya emigré a la ciudad, pues ya se perdió como esa parte, ¿no? Pero me quedó esa espinita. Raíz. Me siento vacía de humanidad. Duele el vientre de tanto esperar. Se abre el ombligo, cicatriz de mi existencia. La ansiedad confunde sin doblegar mi débil respiro. Estoy de pie con mi espíritu quebrantada. Andamiaje de sueños caídos en el dintel de la aurora. Madre, te necesito en mi agonía que no se agota en este espacio, que rompe la esperanza de extinguirme condenada a ser luciérnaga en esta lóbrega era. La gente que llegó a mi vida, que es muy importante, creo yo, si bien ya no había como eso en la escuela, ¿no? Después me enseñaron otros poetas, que había otras literaturas, ¿no? Mi compañero el papá de mis hijas, que yo me junté con él a los 19 años, me enseñó otras lecturas, ¿no? Aunque no poesía, pero otras lecturas. Y me seguía gustando esa parte de la poesía. Ya no lo pude hacer porque pues, la vida me llevó a otras cosas, tuve 2 hijas y no sé qué. Como a los 10 años mi pareja muere, ¿no? Y yo me quedo con mis 2 hijas y es cuando vuelvo a retomar la poesía, pero ya para eso ya habían pasado 10 años y aparte en esos 10 años yo fui leyendo mucho, fui conociendo otras cosas, fui conociendo ahora sí, ¿no? En un proceso de catarsis tremendo, el choque cultural que yo viví tan feo, ¿no? El darme cuenta la verdadera situación de lo que estaba pasando, porque al leer eso es lo que descubres. O sea, a mí no me enseñaron quién eran los Ñusabi en la escuela. A mí nunca me hablaron de eso. A mí me hablaron de ser india y me hablaron de ser mixteca, que en mixteco no existe en mi lengua, ¿no? La palabra no existe. Entonces, en esos 10 años pasaron muchas cosas y una de ellas fue esto, encontrarme conmigo, ¿no? Y que fue tremendo el choque, ¿no? Porque entonces fue cuando me di cuenta que realmente todo lo que me estaban metiendo, pues era para borrarme y ponerme en un país donde ni siquiera yo me sentí identificada con ello, ¿no? Pero a la vez fui descubriendo toda esta parte de la historia que me habían negado. Y entonces fue cuando yo decidí escribir en mi lengua, ¿no? Y fue cuando dije, sí se puede hacer poesía, ¿no?
Yo no sabía que en ese entonces ya había poetas o había alguien que estuviera escribiendo, no, porque tampoco tenía como mucho contacto. Fue hasta en el 2000 que yo empecé a conocer como más gente que estaba escribiendo, ¿no? A pesar de que yo empecé, mi primer trabajo sale en el 97, no tenía como mucho contacto con otros indígenas en la ciudad, ¿no? Fue como hasta en el 2000 precisamente, que hubo un evento que para ese entonces tiene que ver con la cuestión política, porque cambia el gobierno de la Ciudad de México, y me acuerdo que hacen un primer encuentro que hicieron, que se llamó La Presencia Indígena en la Ciudad de México. Y ahí conocí a varios, ¿no? Entre ellos a Tachizabi, a Carlos Tachizabi, y que ya era premio Nezahualcóyotl, ¿no? Y yo iba descubriendo ese mundo, ¿no? Estaba el maestro Juan Gregorio Regino, Natalio Hernández. Fue cuando empecé a conocer que existía un grupo que ya estaban escribiendo en sus lenguas y que estaban luchando porque se visibilizara todo ese trabajo, también con un corte muy particular, que hay que decirlo, ¿no? Porque dentro de la poesía, en todas las culturas, pareciera ser que también se vuelve de élite, ¿no? Se vuelve bastante grupo, pues. Pero yo no estaba dispuesta a estar en ese grupo, ¿no? De hecho, yo nunca entré a ninguno de esos, porque a lo mejor mi propia carencia no me permitía estar en eso, porque para ese entonces, yo nada más terminé la secundaria. Y entonces yo veía que ellos eran maestros, que eran licenciados, y que planteaban como la poesía bastante alto de nivel. Y yo dije, no, yo ni pertenezco a estos, ¿no? Ni soy de aquí. Entonces poder empezar a escribir fue más bien por eso yo llamo eso un acto de resistencia, ¿no? Que yo fui descubriendo, y que fui descubriendo en la poesía mi propia sanación. Fíjate que para mí es muy fuerte, por eso yo luego les digo, pare de sufrir, lea poesía. Racine. Je me sens vide d'humanité. J'ai mal au ventre de tant d'espoir. Le nombril s'écarte, cicatrice de mon existence. L'anxiété me trouble, mais n'accable pas mon souffle chétif. Je suis debout, l'esprit brisé, échafaudage de rêves déchus à l'aube du seuil. Mère, j'ai besoin de toi dans mon agonie sans fin, dans cet espace qui brise mon espoir de m'éteindre, condamné à être luciole dans une ère ténébreuse. Yo descubrí en la poesía una gran libertad y una gran proceso también de sanación, no solamente mental, emocional, sino también espiritual. Y también reencontrarte con la historia, porque cada una de las palabras que ahí están tienen su historia, tienen su raíz, ¿no? Entonces, para mí eso fue fascinante, porque entonces entendí que, en este caso, yo como escribo poesía y no escribo otra cosa, entonces para mí la poesía pasó a ser no solamente un proceso de sanación para mí, sino un proceso que me permitía también empezar a ver todo lo que estaba sucediendo históricamente en mi región como cultura, como lengua. Ndakaago nandanjiko nutuutsabi tonotakani sabi kunutsani yata sanso rachikaba ana nunjika kwe nana nya asabi rimewi chiyibi nyu biko yo risaso keni kanji ra niki iniyu yo mancha tatsanaa. Pues en el presente ahora, digo, a 15 años de la publicación de esta compilación de 4 voces de Oaxaca, obviamente pues ya no, digo, salió mi primer libro que en el 2012-13, Inichi. Luego salió Nacimiento Dual, que es un trabajo que actualmente sigo haciendo, que es
un proyecto con blues, ¿no? Un ensamble donde yo quiero que la gente lo escuche, ¿no? Porque yo recuerdo que una de las cosas que yo siempre he dicho es que no es posible que en este país, donde haya 68 lenguas originarias, no sepamos los sonidos. Porque, y también lo entiendo, que históricamente se tapó, ¿no? Se taparon los oídos para no escucharlas, porque en el mundo hegemónico donde está el inglés, el francés, el italiano, el portugués, el alemán y hasta el chino, ¿no? Lo puedes identificar aunque no sepas, ¿no? Aunque no sepas chino, dices, oh, están hablando alguna lengua china o asiática, ¿no? Ese es como tu referente inmediato. Pero si tú vas con algunas personas que no estén vestidas de indígenas, ¿no? Sino y que además muchas no tienen como esta estigmatización de las características físicas y que estén hablando una lengua, no sabrías que están hablando. Pero eso tiene que ver con este sistema que nos educó para un sistema hegemónico, ¿no? Y lo que vale es el español, el inglés y todo lo demás nos sirve. Entonces, hay una cosa social que automáticamente te cierra los oídos, ¿no? Y entonces, ¿por qué yo quiero y por qué yo menciono esto? Porque para mí me parece importantísimo que se escuchen estas voces, ¿no? Que aunque tú no entiendas, ¿no? Identifiques los sonidos de una lengua ñusabi a una lengua ñacñú, a una lengua purépecha, a una lengua triqui, a una lengua mije, ¿no? Una lengua náhuatl, o sea, yo lo puedo decir porque como yo he estado en contacto con todas estas lenguas, yo sé aunque no sepa ni una palabra si están hablando en náhuatl, pero sé que están hablando en náhuatl, ¿no? Igual, si yo no sé ni una palabra mije, pero sé que están hablando mije, cosa que la mayoría de los mexicanos no hace. Y donde yo siempre he dicho, si en un país donde se hablan 68 lenguas ahora, porque están en proceso de extinción muchas, ¿no? No podamos ser políglotas, ni siquiera de oídas, bueno, pues ¿qué podemos esperar, no? Entonces, para mí es importante que sea audios, ¿no? Para que la gente los escuche, para que se logren, pues, ver y decir, oh, esto están hablando, entonces, aunque yo no sepa qué es qué están diciendo, pero estoy identificando que esto sabe. Por esa razón, para mí es importante que se difunda, ¿no? Que más gente pueda escuchar estas voces, ¿no? Recordar. Retornar en la palabra solo un instante, tejido de sueños milenarios guardados en los senos maternos de las mujeres de lluvia, que han engendrado en esta tierra de nubes, en amaneceres legendarios de amor ancestral. Y ahora lo hago mucho más consciente de que sí se necesitan escuchar estas voces, ¿no? Para que un día a lo mejor vayamos, bueno, yo no, pero la mayoría de la gente, pues, que la mayoría no sabe estos sonidos y pues, están hablando mije, o están hablando purépecha, o están hablando ñacñú, ¿no? Entonces, pero pues así es, y yo creo que todavía sigue pues por muchos años este trabajo para que realmente se vuelva como un pensamiento que vivimos en un país pluricultural, ¿no? Plurilingüe, donde la gente diga, ¿no? Sí hay varios sonidos, hay varias cosas, y no solamente que te vean como el indio ahí, ¿no? O como retrasado, como, ¿no? Y que si no te identifican, si no llevas tu ropa, ¿no? Sino que sepan que con nuestra ropa y sin ropa seguimos siendo pueblos originarios, pueblos purépechas, pueblos guarráricas, pueblos ñusabi, pueblo, ¿no? Entonces, y por fin que queremos estar presentes en este país, ¿no? Y además que ya hay una modificación constitucional, o sea, no estamos luchando nada más así, ¿no? Sino necesitamos ejercer nuestros derechos. Y una de las cosas es que se ejerza nuestro derecho de que se oigan nuestras voces. Se souvenir.
renaître à la parole, juste un instant. Toile de rêve millénaire conservée dans le sein des femmes de la pluie qui ont engendré cette terre de nuages lors de crépuscules légendaires d'amour ancestral. Esta es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Te invitamos a seguir las actividades del laboratorio a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Escucha este y otros episodios en las plataformas de YouTube y Spotify. Voz Semilla. Polifonía de saberes.